mi progenitora realizaría esto. No obstante, previo a mi juicio, es imperativo escuchar la totalidad de la narrativa. No se produjo de manera inmediata. Se presentaron indicios. Aspectos menores aquí y allá que desconozco. Actualmente, me encuentro en mi propia cocina, con una aceleración cardíaca, inquiriendo acerca de cómo logramos alcanzar este punto. Era una tarde de martes. La precipitación decrece, como es habitual, con esa persistente persistencia que te permea. Atrapado en el hogar. Inmersa en mi existencia y, primordialmente, atrapada en un matrimonio que había experimentado un enfriamiento previo. Richard, mi cónyuge, había partido. Una justificación para su habitual noche de póker. Un método idóneo para eludir nuestras interrupciones molestas. Mi hijo del primer matrimonio se encontraba presente en el domicilio. Como es habitual. Nos congregamos en la cocina. Compartir una botella de vino y centrarse principalmente en el diálogo. De manera excepcional. Observé a Jake en su asiento. En mi presencia. No pude resistir la observación de las profundas transformaciones no solo físicas, sino también psicológicas. A la edad de 24 años. Ya no era el adolescente arrogante que había criado. No obstante, desde una perspectiva emocional, se había transformado en una persona en la que podía confiar. Una persona que me comprendía de una manera que Richard nunca pudo iniciar con pequeñas cosas. Es conocido. Discusiones laborales. La existencia. Lo que podría haber sido me parecía simplemente una conversación inocente de una madre buscando consuelo en la compañía de su hijo. Sin embargo, no era así. No existía una tensión no declarada que se estaba acumulando entre nosotros. Un fenómeno que ninguno de nosotros admitía. No obstante, durante esa noche mientras bebíamos vino, Jake me observó de una manera distinta. Las expresiones también presentaron variaciones. Se pronunció con una voz firme, pero suave, dirigiendo sus ojos, identificándose conmigo con una gravedad que me causó inquietud. Me quedé helada al encontrar la copa de vino a medio camino de mis labios. Nunca había recibido una comunicación de tal naturaleza. Previamente, habíamos discutido la cuestión de mi matrimonio durante años. No obstante, esta situación era inédita. Lo abandoné con una risa. Como lo haría una madre de criterio. ¿Cuál es el tema en cuestión? No manifestó ninguna risa. Ni siquiera parpadeó. Estás desafortunado. Mamá. Nosotros dos te merecemos algo mejor. Mi corazón aceleró de manera abrupta. La habitación se sintió más pequeña. El aire se hizo más denso. Dejé mi copa sobre la mesa. Mi mano. A pesar de la posibilidad de nuestra partida. Continuó inclinándose hacia adelante. Solo nosotros dos. Iniciar nuevamente. Sin pretender ocultar lo que ambos sabíamos que había estado submerso bajo la superficie durante un periodo prolongado. Jake no se limitaba a hablar de lo que yo dejara. Richard. En una conversación completamente distinta. Buscaba expresar algo cualquiera para romper el hechizo en el que nos encontramos. No obstante, la realidad era que una porción de mí no deseaba romperlo. Una porción de mí deseaba huir. Abandonar todo y reiniciar. Tal como Jake decía antes de que pudiera responder la puerta. El inicio se abrió con un crujido. Richard había retornado el eco de sus arduas etapas. Resonó en la vivienda. Reintegrándonos a la realidad. Agarré la mano de Jake. Mi voz es meramente un susurro. Pero exige una acción inmediata antes de que nos arresten, hijo. Las acciones de Richard resonaron en el corredor mientras aquí y yo permanecíamos congelados en la cocina. Mi corazón. Estaba tan convencida de que lo escucharía al ingresar a la habitación que apreté la mano de Jake por un instante. Como si nos revelara la realidad de que lo que ha ocurrido entre nosotros es insuperable. No obstante, se requería ocultar su mano de manera oportuna. Richard ingresó al área culinaria. Ajeno a la línea invisible que Jay y yo habíamos estado traspasando con precaución. Su expresión se caracterizaba por su indiferencia.
incluso agotamiento. Como si la jornada hubiera sido extensa. Le consulté. Mi voz parece ser excesivamente casual. Mientras me ocupaba de la preparación de los platos. Insatisfacción por parecer normal. Bruñó arrojó su chaqueta sobre la silla y extrajo una cerveza del refrigerador. Una situación satisfactoria. Manifestó. El silencio se hizo palpable. Recibí una retrospección. Se frota un plato impecable con el único objetivo de distraerme, Jake. Permanentemente sereno bajo situaciones de alta presión. Respiró profundamente y se apoyó accidentalmente en la barra. Su semblante se presentaba como una máscara impenetrable. Únicamente se encontraba en compañía de su madre. Estábamos discutiendo sobre. Ya lo sabes. Las actividades programadas para el fin de semana. Su voz era determinada. Su astucia era delicada. Richard experimentó una sensación de distracción excesiva. Abordó su mirada y, por un instante, permaneció inmóvil. Experimenté una contracción abdominal. La tensión que permeaba el entorno era perceptible. El secreto que ahora nos unía. No obstante, Richard nunca ha demostrado un alto nivel de atención. Procedo a descansar temprano. En el día de mañana. Será necesario despertarme a la primera hora. Rápidamente. Como si se desvanezca. Jake y yo quedamos nuevamente solos. La ausencia de diálogo entre nosotros era ensordecedores. Podía percibir la presencia de sus ojos sobre mí. Anticipando una declaración. Cualquier elemento que elucide el acontecimiento que casi se produjo. Si bien. ¿Qué podría comunicar? Me giré para mirarlo. Mis ojos se dirigieron hacia su semblante. Aspirando a una solución al conflicto que habíamos generado. Jake. No es simplemente capaz. Comprendo. La interrupción se produjo, madre. Con una voz baja pero inquebrantable. Me cortó. Lo afirmé con sinceridad. Me enfrenté a un proceso de extracción de saliva con dificultad. Experimenté la presión ejercida por sus palabras sobre mí. Deseo que experimentes felicidad. Deseo encontrarte. Efectivamente. Ya no se debe presuponer que todo está bien cuando no lo está. Sus palabras tuvieron un impacto más profundo de lo anticipado. Debido a que Jake no estaba en un error. Había estado simulando durante años. Había asumido el rol de la esposa ideal en un matrimonio que, de manera gradual, me estaba asfixiando. No obstante, admitirlo en voz alta equivale a dar un paso al vacío. Sin la presencia de una red de seguridad. Me hallaba desorientada en mis reflexiones. Su voz es más audible para mí que para Jake. Suave y con una intensidad indeterminada. Se aproximó a mí. Procederemos a resolverlo. No obstante. No esta noche. Se expresó. No aquí. Él se encuentra arriba. No concluyó su declaración. No obstante. Ambos comprendíamos el concepto en cuestión. En caso de que Betcher se enterara de los acontecimientos que habían ocurrido entre nosotros. De lo que casi habíamos admitido a nosotros mismos. No solo resultaría en la devastación de nuestra familia. Asentí que todo sería destruido. Es incapaz de visualizarlo directamente. Proceda a tu habitación. Hablamos mañana. Duró un instante. Como si quisiera expresar más. Sin embargo, posteriormente se giró y abandonó la cocina. Me encontré sola en dicho lugar. Experimentando el peso de lo que casi había ocurrido. ¿Cuál es mi acción actual? ¿Cómo debo proceder con esta situación? No logré alcanzar el sueño. ¿Cuál sería la forma en que podría encontrarme en la cama con Betcher? Con su profunda respiración que llenaba la habitación mientras mi mente se agitaba con los sucesos de la noche. Jake había cruzado una línea. No habíamos realizado dicho acto de manera conjunta. Era plenamente consciente de la naturaleza intrínseca de la transgresión fronteriza. No existe retorno. No obstante. Una porción de mi ser. Dicha persona que me resistía a aceptar. Dudaba de si realmente deseaba regresar. En la jornada subsiguiente. El sol se elevó. Era una jornada ordinaria.
Sin embargo, todo se percibía distinto. El ambiente estaba impregnado de palabras no expresadas. Betcher ya había abandonado las escaleras antes de que yo descendiera. Retorno a su rutina cotidiana laboral, el cual proporcionaba a Jake y a mí el silencio requerido, pese a que no lo deseábamos. La vivienda se encontraba inmersa en un silencio desgarrador. Jake se encontraba sentado en la mesa de la cocina al entrar, portando una taza de café. Su mirada era distante. La tensión acumulada durante la noche anterior persistía entre nosotros. Ninguno de los dos pretendía ser el primero en perturbar esa delicada paz. Mi responsabilidad se centraba en la preparación del café, a pesar de que mis manos temblaban levemente durante la ejecución de los movimientos. Podía percibir sus ojos sobre mí y experimentar dificultades para actuar con normalidad, como si ningún cambio hubiera ocurrido. No obstante, todo había evolucionado, ¿es correcto? Finalmente, no logré dormir. Discutí, ofreciendo la espalda, observando la tetera como si obteniera las respuestas deseadas. Una voz, suave y casi susurrante. No se presentaban acusaciones ni presiones. Se trataba meramente de una afirmación de hechos. No obstante, el peso de dichas palabras se incrustó en el espacio entre nosotros. Indubitable. Mi mirada se desvió hacia él, apoyándome en la barra con los brazos en cruz. Jay. Es imperativo discutir acerca de lo acontecido anoche. Sobre lo que has dicho. Susurra. Se procedió a pasar una mano por la cabellera. Su expresión facial reflejaba el conflicto interno que lo consumía. Comprendo que la madre no debería haber expresado dicha afirmación. No obstante, lo expresé con sinceridad. No es imprescindible permanecer en esta existencia actuando. Negué con el propio cuerpo, considerando cómo la frustración familiar se imponía sobre mí. Es un proceso complejo. Soy tu madre. Jake. La afirmación es incorrecta. No requiero más que sinceridad. Respondió con una intensidad tal que me robó el aliento. No debes permanecer con él. No. Ni por mí ni por ninguna otra persona. Concuerdo contigo. En el aspecto lógico de mi mente. Lo comprendía. No obstante, el corazón raramente se adhiere a la razón. La circunstancia era considerablemente más compleja de lo que ambos deseábamos admitir. No se limitaba únicamente a mi relación matrimonial. No se trataba de las demarcaciones que se estaban desvelando entre Jake y yo. Límites que se tornaban cada vez más desafiantes de pasar por alto. No es factible simplemente retirarme. Jake. Manifesté mi voz con suavidad, experimentando un temblor en mi voz. ¿Qué dirán los individuos? ¿Harás que Richard se integre en nuestra existencia? No es factible escapar de ello. Jake se levantó. Por ende, el asiento, cuando se le impulsa hacia atrás, se aproximó al suelo. Sus ojos manifiestan una determinación profunda y un matiz indefinido. Aspectos que prefería no mencionar. No se trata de buscar evasión. Madre. Se pronunció. La esencia reside en lograr la libertad. Esto implica la elección de la felicidad. No mereces tus declaraciones. Me impactaron con mayor intensidad de lo anticipado. Observé hacia el lado opuesto. Mi corazón palpita con intensidad en mi pecho. Me solicitaba que seleccionara entre la existencia que había experimentado durante años, independientemente de la infelicidad que experimentara, y la posibilidad de experimentar algo nuevo y desconocido, con él en el núcleo de todo. No obstante, ¿podría realizarlo? ¿Sería realmente posible distanciarme de todo? Open my mouth to respond. But before I could articulate anything, the front door opened and the voice of Basher reverberated in the hallway. Mi maletín fue olvidado. El pánico me recorrió. La expresión de Jake experimentó una transformación instantánea y sin reflexionar sobre ello. Adopté su brazo y lo transporté al diminuto despensa situado junto a la cocina. No permanecimos juntos en el espacio limitado, observando cómo Betcher se desplazaba por la vivienda sin tener conocimiento de nuestra presencia. Mi corazón palpitaba con intensidad mientras permanecía en silencio.
Cada instante parecía prolongarse por una eternidad. Se podía percibir la respiración de Jake en contacto directo con mi piel. Su cuerpo se aproximó a mí en el reducido espacio y me lamenté por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Tras un lapso que parecía infinito, percibimos el cierre abrupto de la puerta. Mincho Becher abandonó el domicilio. Exhibí mi mano temblando y procedimos a salir de la despensa. La tensión que existe entre nosotros es insostenible. Actualmente. Vi susurró con voz baja y urgente. No podemos continuar con esta forma de vida. Me giré. Las lágrimas se acumulaban en mis ojos. No sabía cómo expresarlo. Concuerdo contigo. No podíamos continuar con esta forma de vida. No obstante, ¿cómo podía tomar la decisión requerida? ¿Cómo podía dejar atrás mi vida y las experiencias más adversas? ¿Cómo podía permitir que mi esposo permaneciera en dichas circunstancias mientras mi mente permanecía en un estado de enojo? Jake depositó una mano en mi hombro. No es necesario tomar una decisión inmediata. Es imperativo tomar una decisión en el futuro. Madre. No podemos ocultarlo por siempre. Experimenté una incapacidad para comunicarme mientras observaba por la ventana cómo la lluvia comenzaba a precipitarse nuevamente. Pasaron los días. No obstante, la tensión entre Jake y yo solo se intensificó. Richard, desconectado de los acontecimientos que acontecían bajo su propio techo, continuaba con su rutina de manera ordinaria. No obstante, mi universo se percibía como algo más normal. Cada día, me despertaba con una sensación desagradable. Una especie de afección estomacal. Aumento en la expectativa. La reconstrucción de la complejidad en la que nos hallábamos resultaba más compleja. Jake estaba en derecho. No podíamos continuar con esta forma de vida. La opción alternativa aparentaba ser inviable. Una tarde, Becher aludió a un viaje de carácter empresarial. Se llevaría a cabo durante 3 días. Lo expresó con la misma ligereza habitual. Como si los desplazamientos laborales formaran parte de su rutina cotidiana. Una estrategia para eludir la monotonía inherente al matrimonio. No obstante, esto implicaba el comienzo de un proceso de cuenta regresiva. 3 días sin Becher equivaleban a 3 días en los que aquí y yo estaríamos solas. La autoconfianza ya no era un elemento clave. La mañana de la salida de Becher. Dicha incertidumbre me envuelve. La vivienda se sumió en un silencio perturbador en el instante en que Jake se aproximó a mí. Sus ojos oscuros reflejaban la carga de todas las palabras que habíamos oculto. Su tonalidad es grave y seria. La tensión se disipó. Es imperativo comunicarnos con determinación. Observé mientras mi estómago se contraía en forma de nubes. Nos ubicamos en la mesa de la cocina. El mismo espacio en el que todo había tenido su inicio. Jake no pasó por alto el tiempo. Es imposible continuar. Mamá. Susurró. Con una mirada intensa dirigida hacia mí. No es posible continuar actuando como si nada estuviera sucediendo. Es imperativo tomar una decisión. Procederemos. Vivir de tal forma. Ocultándonos. Posiblemente optando por dejarlo. Sus palabras permanecieron suspendidas en el aire. Cargadas de significado. Mi corazón palpita con vigor. Se asemejaba a estar en el margen de un precipicio. A punto de precipitarme al precipicio. Es incierto cómo proceder. Susurré. Mi voz experimentaba temblor. Fragmentado. No se trata meramente de dejar a Becher. Se refiere a nosotros. Lo que está ocurriendo entre nosotros constituye una situación perjudicial. Jake desvió la mirada por un momento. Su mandíbula experimentó una tensión al retomar la mirada. Su expresión manifestaba un dolor profundo. Sin embargo, es inequívoco. Entonces, está mal simplemente debido a la afirmación generalizada de que está mal. Tú y yo estamos conscientes de que esto trasciende ser un mero error. Me levanté abruptamente, experimentando una incapacidad respiratoria. Simón. Es insuficiente. Por favor. Se me solicita que lo arruinemos todo. Mi relación matrimonial. Mi vida. Le exhorto a ser sincero.
También me interrumpió al levantarme. No afirmo que sea una tarea sencilla. No obstante, no se debe permanecer confinado en una existencia que propicie una existencia desoladora. Las lágrimas se acumularon primeramente en mis ojos, Jake. Nos vamos conjuntamente. Iniciamos de nuevo en un lugar distinto. ¿Cuál es su tipo de vida? Con cautela se aproximó. Su voz era suave. Sin embargo, también es firme. No se trataba de una realidad. Se trataba de la falsedad que estábamos experimentando. Recibí una retrospección. Involucré mis extremidades superiores alrededor de mí misma. Como si esto pudiera proporcionar una protección contra la verdad. No estaba dispuesto a admitirlo. No obstante, Jake tenía razón. Había estado engañándome durante un periodo prolongado. No obstante, la perspectiva de abandonar todo me llenaba de terror. No obstante, la convivencia con este secreto se había tornado insostenible. Jake permanecía en ese lugar. Anticipo su palabra. Siento el peso de su mirada sobre mí. Reconfortante y agobiante simultáneamente. Finalmente, me aproximé a él y establecí una conversación. Sobre la base de un susurro. Si dejo a Becher, no tendré la capacidad de deshacerlo. No existe retroceso. Jake asintió. Su expresión se caracterizaba por su soledad. Comprendo que en ocasiones, no regresar no constituye una alternativa viable. Me limpié las lágrimas de las mejillas. Y mi corazón palpitaba con intensidad. ¿Podría efectivamente ejecutar esta acción? ¿Podría distanciarme de todo y emprender una nueva vida? ¿Podría hacerlo? ¿Cuál sería el desenlace entre Jake y yo? ¿Podríamos sostener la demarcación fronteriza entre nosotros sin que se intensificara aún más? ¿O ya había trascendido toda reparación? Previo a su capacidad para responder, la puerta principal se desplomó al abrirse, provocando un congelamiento. Mi capacidad mental se desbordó. Se anticipaba que Becher no regresaría dentro de 2 días. Escuché su voz en el paso de la calle. Irritación y fatiga. Mi contraseña fue olvidada. Mi corazón se aceleró al observar a Jake. Los míos se encontraron con ellos. Rebozos del mismo pánico que me invadió sin reflexionar sobre ello. Adherí mi mano. Se procedió a reintroducirlo en la pequeña despensa adyacente a la cocina. Allí permanecimos. Sin respiración. Con los corazones palpitando con intensidad mientras los pasos de Becher recorrían la vivienda. El ambiente entre Jake y yo estaba impregnado de todo lo no dicho. De todas las ocultaciones que manteníamos. Podía percibir la tensión emanando de él. Las emociones no articuladas que se habían acumulado durante un periodo prolongado. Concluyendo. Tras lo que parecía una eternidad. Expulsamos el ruido de la puerta principal que se cerraba de manera abrupta. Richard había abandonado el lugar. Liberé el brazo de Jake. Mis manos experimentaban temblor. A medida que la realidad de lo que prácticamente ocurrió se consolidaba sobre mí como una pesada niebla. No podíamos continuar de esta manera. No podíamos continuar sosteniendo que todo estaba bien. No obstante, tampoco se encontraba preparada para confrontar la verdad. Jake me miró con su expresión inexpresiva y dijo: «Mamá, no podemos continuar ocultando nuestra identidad de esta manera». Respiré profundamente. Mi mente se encuentra acelerada. Comprendió que debía tomar una decisión con prontitud. No podía continuar subsistiendo en este estado de limbo. No obstante, independientemente de la decisión que adoptara, si optaba por dejar a Ricardo, identificaría una estrategia para solucionar el conflicto existente entre Jake y yo. Existía una certeza inequívoca: nada volvería a ser igual.